Bueno, vamos a dar comienzo en horario con el webinar. Espero que me puedan ver y escuchar perfectamente. Yo soy Victoria Villa García, estoy encargada del área de comunicación y marketing en Quilimo. Los voy a estar acompañando en esta oportunidad como moderadora entre ustedes los que están participando del otro lado y nuestros ingenieros que van a hacer la charla el día de hoy. Bueno, yo les quería contar un poco a grandes rasgos en qué consistía esta charla. Esto es un espacio de intercambio de conocimientos, capacitación técnica y experiencias a campo del cultivo, en este caso nogal. Venimos realizando ya otras charlas de otros cultivos, más generales, más específicos, pero a grandes rasgos lo que es este webinar en concreto es una de las acciones dentro de la Academia de Irrigación que tenemos en Quilimo. Son varias líneas de trabajo, algunos son los informes que los publicamos en nuestra página web y estos, estos webinars que son online, pero que anteriormente lo habíamos hecho en la modalidad presencial bajo el nombre de Mates con Regantes, que algunos ya lo deben haber escuchado. Pero bueno, lo hacíamos más que nada en Argentina y luego a partir de mayores clientes en otros países, en Chile, en Perú, nos tuvimos que adaptar y responder a todas las inquietudes de los países vecinos, así que bueno, lo hicimos online. Les quiero contar, en esta oportunidad nos van a auspiciar el CREA y SP Riego y MT Agro. El CREA, para los que no lo conoce, por lo menos el público chileno que seguramente no lo deben haber escuchado, es el consorcio regional de experimentación agrícola acá en Argentina. Tiene agrupaciones regionales y bueno, muchos de ellos nos vienen apoyando en la difusión y generación de contenido de estos espacios. También MT Agro y SP Riego, que son dos empresas que hacen instalación de equipo en Córdoba y Buenos Aires respectivamente. Les voy a presentar a los oradores, las estrellas del día de hoy, la ingeniera Marina Viera y el ingeniero Pablo Cortés. Marina lleva un año de trayectoria en Quilimo, en el área de soporte técnico, ya trabajando en conjunto con el equipo de Chile, y es ejecutiva de cuenta de todos los cultivos intensivos en Argentina y en Chile también, acá en Argentina predominantemente en Mendoza. Y Pablo Cortés, el ingeniero, es ejecutivo de grandes cuentas corporativas y otras más medianas en Chile, es parte del equipo comercial y bueno, está especializado en cultivos intensivos. Ellos nos van a dar la charla hoy de nogales. Las preguntas que le vayan surgiendo, vayan escribiéndolas en el chat, le vamos a ir respondiendo y sin embargo al final vamos a dejar un pequeño bloque para preguntas y respuestas. No los quiero sacar mucho tiempo, pero vamos a hacer una cosa más. Quiero conocer quiénes están del otro lado, de dónde son, así que les voy a hacer una pequeña pregunta para ver si tenemos más público argentino, chileno. Espero que puedan ver la encuesta en este momento. Bien, sí, ya están respondiendo. Tengo que decir que tenemos mucho público mendocino y de la región metropolitana. La verdad que son los dos que encabezan ahí las encuestas. También por el chat me está comentando Raúl Silva, que es de Chile. Bien, si pudieras participar por la encuesta, te agradecería. Ahí voy a dejar unos segundos más la encuesta para terminar de recibir sus votaciones. Bien, tenemos también de Córdoba y Buenos Aires, interesante. Bueno, la gente que está de Córdoba y Buenos Aires, ¿tiene nogales o simplemente quiere conocer la estrategia de riego? Me da la curiosidad. Bien, bueno, voy a mostrar los resultados de la encuesta, espero que lo puedan ver en este momento. Tenemos 14 personas de Mendoza, 13 de la región metropolitana, 6 en Valparaíso, y después está O'Higgins,
y de otras regiones también, de otros lados, que no estaban entre las opciones. Bueno, no les voy a sacar más tiempo, pero tenemos más que nada gente de Chile, que es bienvenido, así que Pablo es de Chile, así que se van a sentir identificados con él cuando hable, y Marina es argentina, así que vamos a tener un poquito, vamos a ir pimponeando. Si quieren largar con la presentación, por favor adelante, muchachos. Hola, buenas. ¿Se escucha bien, Vicky? Sí, se escucha, Pablo. Ya, perfecto. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por participar. Recién te estaba escuchando y yo creo que a los chilenos un poco nos da, ojalá, algo de envidia escuchar que está lloviendo. Acá hace rato que no escuchamos esa palabra, pero estamos esperanzados que este año cambie. Bueno, un poco para contarles lo que vamos a conversar hoy día, vamos a hablar del contexto hídrico, justo lo estábamos hablando recién, lo que ocurre en Chile y en Argentina en los últimos años. Y ya yendo de lleno a la especie que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar del nogal, del ciclo fenológico del nogal, aspectos climáticos a considerar, los desarrollos de la radicular y el área del suelo mojado, en este caso para el nogal, efectos del déficit hídrico y el exceso hídrico, una especie que es muy afectada por el exceso y la falta de agua, las herramientas que hoy en día se están usando para las decisiones de riego, ya sea herramientas netamente en el campo, como calicatas, barrenos, algunos instrumentos de medición, las tablas de la FAO, entre otros. Y finalizando, vamos a hablar del balance hídrico con Big Data, que es lo que trabajamos nosotros como Quilimo, algunas experiencias que están en Chile y en Argentina, y contarles a grandes rasgos lo que hacemos nosotros. Y finalizar, vamos a hacer una ronda de preguntas para los que estén interesados y tengan alguna duda. Bueno, como bien le estaba diciendo recién, en Chile principalmente estamos con una grave sequía, hace prácticamente de 10 a 15 años que estamos con una sequía que se ha ido arrastrando. Si se ven, si se dan cuenta en el mapa, desde el río Copiapó hasta fácilmente el río Ñuble, hay un déficit hídrico gigantesco. El río Copiapó, un 37% de déficit, el río Elqui un 78, el Choapa el 86, y así vamos bajando hasta un 55, el Maipo un 62. Entonces son zonas que están realmente complicadas porque no hay agua en los caudales de los ríos y eso nos afecta directamente a los agricultores. Otra imagen, bien actualizada, se pueden ver los volúmenes de los embalses en nuestro país. Por ejemplo, el embalse Recoleta tiene tan solo un 64% de la capacidad, el embalse Colbún un 44%, el embalse El Yeso un 45%, y así sucesivamente se puede ver en la gráfica que hay un déficit general en todos los embalses de nuestro país, y por esta misma razón, las decisiones de riego, no solo en el nogal, en todos los tipos de cultivos, tienen que ser muy exhaustivas y cada vez más precisas. Por lo mismo es la información que les vamos a presentar en adelante. Continuando un poco con lo que le estaba hablando recién, acá hay una imagen bastante actualizada, sacada con el satélite, del embalse del Yeso, donde se ve tan solo el 40%, más o menos, un 40, un 45% del volumen total del embalse. Es una imagen bastante impactante, es grave la situación, especialmente en este caso para la región metropolitana, que es la que principalmente alimenta el embalse del Yeso, y así ocurre con sucesivas imágenes a lo largo del país. La situación es bastante compleja y esta es una imagen que les queríamos mostrar, también es muy actualizada, hace prácticamente un mes y medio fue sacada la foto, entonces hay que estar ojo con la gestión hídrica en general. Continuando con lo que estábamos hablando recién, un poco el resumen de lo que es pluviometría. En la zona de Ovalle hay 89% de déficit, en Cogotí 18, que es una zona que tiene alta producción de uva de mesa y pisquera, un 87%, y así podemos ir bajando, con Vento Viejo, un 58%, entonces la situación es muy compleja y
y por lo mismo queremos hacer harto énfasis en lo que es riego. Hoy día vamos a hablar prácticamente casi todo lo que es riego y cómo se puede abordar esta situación. Bueno, y como bien decía Victoria al principio, acá no tan solo vamos a hablar de Chile, también hay información de Mendoza, si se dan cuenta en esta curva, cómo ha evolucionado y ha ido cayendo la curva de precipitación acumulada en la provincia de Mendoza, que es una de las principales provincias de frutícolas en Argentina. Entonces ya las condiciones de sequía no están solamente atacando a Chile, también están traspasando la cordillera y llegando a Argentina. Un poco con las imágenes de la prensa, al otro lado de la cordillera, se puede ver la mayor crisis que está viviendo Mendoza desde los registros oficiales que hay. Eh, Terrible, se imagínense. Mendoza atraviesa por un periodo de sequía más largo en 110 años y nuevamente cómo producir cuando el recurso hídrico es escaso. Ya, un poco yendo yendo a lo que es el cultivo del nogal, les quería contar que el nogal es una especie que es originaria de Asia y fue introducida acá a América. Principalmente en Chile, las zonas de producción van desde más o menos el límite de la cuarta con la tercera región hasta la región de la Araucanía. Son las zonas que se están desarrollando principalmente el área productiva en Chile. Y en Mendoza, en Argentina, principalmente en el área de Mendoza. Yendo aún más, haciendo el análisis más macro de la especie, es muy importante siempre hacer el análisis de la fenología, cómo son las curvas fenológicas de esta especie. Aquí hay una representación esquemática donde hay puntos que son muy críticos al momento de hacer el análisis de la gestión hídrica principalmente. Hay dos puntos críticos que son dos picos de raíces, que son entre septiembre y noviembre, más o menos se ve en la gráfica, y el otro pic de raíces, crecimiento radicular, entre enero y marzo más o menos, donde son los pics. Las floraciones también las podemos ver acá, lo que es septiembre, crecimiento de frutos, para esta misma fecha comienza, y ya a fines de marzo empieza la cosecha y la caída de hojas. En este momento ya estamos terminando las cosechas en nuestro país, y ya un poquito más adelante empieza la caída, en este caso de los picos radiculares y las hojas. Requerimientos climáticos, que son muy importantes para el nogal. Como les decía, es muy importante que deben evitarse temperaturas primaverales, por las razones que vimos recién en la curva de fenología, que sean menores al 1.1 grados Celsius. Hay probabilidad de daño de flores masculinas y crecimiento de brotes. Entonces hay que estar mucho ojo respecto a las temperaturas primaverales de la especie. Y las temperaturas extremas también, superiores a 38 grados Celsius, son complicadas, ya que se pueden provocar quemaduras de sol en las mismas nueces. Y respecto al agua, eh, idealmente son precipitaciones mínimas de 700 milímetros o riegos de 1000 a 1200 milímetros por temporada. Como sabemos, la situación hídrica está compleja, que llueva esta vez es hasta cada vez más complicado, y por lo mismo hay que estar muy riguroso con lo que es los riegos. Características del sistema radicular del nodal. Esto es un árbol que son grandes, depende mucho igual del sistema de conducción de la planta, pero son de raíces muy profundas. Hay nogales que fácilmente pueden llegar a los 8 metros y raíces que son bastante profundas. Son muy sensibles a la falta de oxígeno en el suelo, a la anoxia principalmente. Los excesos de agua dañan fácilmente las raíces y también la sequía. Y los excesos de humedad desplazan el oxígeno. Por eso también hay que estar ojo con los riegos y las napas freáticas, que en algunos casos, en algunos lugares en Chile que suben las napas freáticas y dañan las raíces. Hay que estar ojo con eso y por eso principalmente también se hacen camellones, en algunos casos, para escapar de la napa freática. Y los excesos de humedad favorecen el desarrollo de enfermedades en las raíces del nodal, principalmente la Phytophthora, que es
Es un hongo que es muy común en esta especie y es bien complicado, es bien complicado controlarlo cuando ataca. Respecto al suelo, es súper importante tener las consideraciones de la textura del suelo, la estructura, la profundidad efectiva. Ahí va de la mano de lo que estábamos hablando del camellón también. Presencia de napas freáticas, la compactación. Normalmente se hacen labores culturales bastante fuertes para plantar el nogal con maquinaria pesada. Muy importante, ojalá tenga una materia orgánica del 1 al 2%, arcillas que no superen del 18 al 25% y que sea un pH neutro de un 6.5 a un 7.5. Es el ideal para esta especie. Cuando no se llega a los porcentajes de materia orgánica, normalmente se hacen aplicaciones de enmienda durante la temporada. Bueno, aquí se puede apreciar una calicata, donde está el desarrollo de las raíces, es una zona bien pedregosa, son cerca de la zona del Maipo en Chile, y claramente se ve ahí cercano a los 60, 70, incluso más centímetros de raíces absorbentes. Nuevamente otra imagen, donde se ven raíces absorbentes, también cercano a los 80 centímetros de profundidad. Esto es un suelo distinto, se ven más presencias de arcilla, a diferencia del anterior que habían más piedra, un suelo más pedregoso. Y lo que les estaba conversando recién, las napas freáticas son un problema, y por lo mismo muchas veces se hacen los camellones escapando un poco de las napas freáticas. Acá hay una muestra de anoxia en pudrición radicular. Se ven raíces gleizadas. Normalmente esto sucede cuando suben y bajan las napas, y es una forma un poco de identificar que suelos están con problemas de napa. O sea, cuando uno hace una calicata y ve estos colores de la oxidación de los minerales, normalmente están asociados a eso. Por eso es un indicador muy bueno al momento de analizar el suelo cuando uno va a plantar el nogal. Y acá se ve una imagen de un camellón, como le estaba diciendo. Lo más probable es que estaban quizás arrancando de una napa freática y aumentando así la profundidad efectiva. Un poco qué ocurre con los efectos del déficit y excesos de agua. Como les decía, son muy perjudiciales para el nogal. Se usan distintos patrones dependiendo de los tipos de suelo. Muy importante estar ojo con los excesos de lluvia, excesos de riego, los problemas de drenaje también. Hay muchos campos que tienen que hacer drenaje para sacar el agua del suelo, y hay suelos que tienen propiedades físicas limitantes, que tienen baja macroporosidad. Hay que estar muy, muy, muy cuidadoso con los riegos prolongados. Riegos de 10 horas, de 15 horas, 20 horas. Incluso hemos visto casos con riegos de 24 horas que son muy dañinos para los nogales. Continuando con lo mismo, la falta de oxígeno en el suelo y el exceso de CO2 deteriora el desarrollo de las raíces. Aquí como un dato muy bueno, las raíces que principalmente mueren son las raicillas, que son las absorbentes, menores a 2 milímetros, y con condiciones de saturación del suelo pueden provocar la muerte de raíces de 1 a 3 días. Entonces hay que estar nuevamente ojo al momento de los tiempos y frecuencias de riego. Si se satura mucho el suelo de 1 a 3 días, lo más probable es que estemos matando las raíces, y eso es gravísimo. Y además, no solo se dañan las raíces, también va a haber un daño clorótico a nivel foliar, abscisión y marchitamiento de las hojas. Eso es muy importante tenerlo considerado. Y los problemas más significativos, como lo dije al principio, son inicio de la primavera, cuando comienza el desarrollo de las raíces. Y acá, una vez más, nombramos la famosa Phytophthora, que es uno de los principales hongos que atacan cuando hay exceso de agua. Evitar los riegos prolongados, como le estaba diciendo, que causa una sobresaturación del suelo, y evitar que la acumulación de agua en la base de los troncos. Eso es muy, muy importante. Manejo del riego. Acá se puede apreciar un sistema con aspersor,
donde están. Lo ideal siempre es evitar que llegue el agua al tronco. Hay bueno, se ve la planta un poco chueca al parecer porque debe haber mucho viento en esa zona, pero lo ideal es que cuando se instale el aspersor, el agua no toque el tronco, porque si no eso conlleva al desarrollo de la fitóftora. Otra imagen donde se ven una especie de unos camellones más pequeños, donde tampoco está tocando el tronco el agua. Y aquí igual lo ideal sería que se traslapen un poco la superficie de mojamiento, pero tampoco estaría tocando el tronco el agua, y ahí hay menor probabilidad de desarrollo de fitóftora. Una vez más, otra imagen, árboles más adultos, con una ideal superficie de mojamiento. Y ahora lo que estábamos hablando al principio, lo que es muy importante es cuándo y cuánto regar. Es la pregunta que siempre todo agricultor se hace y hay distintas herramientas que uno puede utilizar al momento de tomar la decisión. Por mucho tiempo se usan tradiciones y costumbres de frecuencia de tiempos de riego, porque un abuelito regaba cada ciertos días, ciertas horas, o el vecino, etcétera, etcétera. Hay muchas tradiciones en el campo y eso conlleva a frecuencias e ideologías de cómo regar. Normalmente, y la técnica que es muy utilizada es el tacto y la calicata, donde uno hace un hoyo en el suelo y revisa in situ la humedad del suelo. Sirve mucho la calicata, ya que no solamente vemos la humedad, también vemos estado de raíces, por dónde se mueve el bulbo. Hay mucha información que uno puede extraer de la calicata. Y la evapotranspiración, que es una variable que es totalmente utilizada, muy utilizada por distintas formas. Yo lo puedo medir por una estación meteorológica, por una bandeja de evapotranspiración, y ese valor, esa variable, yo constantemente la puedo ir corrigiendo por información de coeficientes de cultivo, con las tablas de la FAO o con la información que le va a hablar más adelante mi colega, lo que hacemos nosotros. También están las sondas de humedad del suelo, donde mide principalmente puntos específicos dentro del campo y se puede ver cómo se mueve el agua bajo el suelo y cómo absorbe las raíces. Y también están los tensiómetros, que son herramientas que cada vez se usan menos, todavía hay campos que lo están usando, y que tienen tecnologías similares, pero en este caso mide la tensión del agua en el suelo. Acá hay algunas imágenes de cómo se ve cómo es la humedad del suelo con el tacto. Hay distintos tipos de barreno para tocar directamente. Hay estándares, normalmente por normativas de la IUSDA, que uno puede llegar a un porcentaje más o menos de rangos de humedad en el suelo presente, y al otro directamente hacer un hoyo con una calicata y realizar la contacto. Y lo que estaba hablando recién es el cálculo de la evapotranspiración. En este caso se puede calcular por una estación meteorológica o por una bandeja, pero lo importante es saber que las estaciones meteorológicas, hay distintas marcas en el mercado, lo que nos entregan es una evapotranspiración bruta potencial, por decirlo, y la información de los coeficientes del cultivo, el KC, como aparece ahí, sirve para hacer una precisión de la información y ser mucho más concreto al momento de decidir cuánto es la lámina real a reponer, cuánto está evapotranspirando y cuánto es lo que yo tengo que reponer. Y en eso precisamente es lo que trabajamos nosotros por Quilimo. Adelante. Acá aparece una tabla del KC que es muy utilizada en los nogales, en este caso en Chile se usa mucho, si se dan cuenta son valores más o menos estándar, por fechas de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero hasta mayo. Y lo que nosotros hemos identificado es que esta información está correcta en el lugar y en el momento que se calculó. Muchos nogaleros en Chile siguen usando un coeficiente de cultivo de California, siendo que no necesariamente va a ser el mismo coeficiente de cultivo que esté en Melipilla, que esté en Maipo, que esté en el sur de Chile, etcétera, etcétera. O sea, son cada caso información que uno tiene que analizarla en un momento preciso o en un lugar preciso, y acá nosotros bueno, lo identificamos con el satélite que más adelante va a ser presentado. Y las sondas, como estábamos hablando, miden la humedad del suelo,
Si se dan cuenta, acá queda demostrado que el nogal tiene raíces bastante absorbentes, incluso hasta los 90 centímetros, las curvas lo demuestran, y por lo mismo el momento de o sea, la labor de la preparación del suelo es muy, muy importante. Otra imagen de sonda, donde queda demostrado nuevamente lo mismo, que las raíces absorbentes están fáciles hasta los 60 centímetros, desde los 20 hasta los 60 centímetros. Ok, entonces, como le estaba comentando, recién hay muchas tecnologías que se usan para tomar las determinaciones de riego, y nosotros como Quilimo hacemos una integración de información y que lo llamamos el riego con Big Data. Sí, acá en este punto Adelante. me quiero detener un segundo, Pablo, porque me interesa mucho saber cómo, en base a lo que estuvimos haciendo de repaso, de cómo, de todas las metodologías que existen para tomar la decisión de cuándo regar, cómo hacen los productores y los asesores que están ahora presentes para tomar sus decisiones de riego en los campos que administran. Me gustaría saber, voy a lanzar una pequeña encuesta para poder conocer ellos cuál es la estrategia que hacen. Voy a ver si... a ver, ahí está. No sé si pueden ver en este momento la encuesta. Hay varias opciones, de las más tecnificadas a las menos tecnificadas. Quizás el riego por Big Data puede llegar a sonar un poco desconocido, para otros no tanto, pero bueno, desde la más tradicional como es a ojo, a las ondas, existen múltiples variables que juegan, ¿no? Y que quizás pueden ser más o menos precisas, pero bueno, un poco para comprender a qué nos estamos desafiando en esta conversación, les cuento que las respuestas, más que nada, giran en torno a calicatas como método de decisión. 25 personas votaron calicatas, 13 sondas y 14 humedad al tacto. Y sorprendentemente tengo alrededor de 13 personas que dicen que toman decisión con otras metodologías. Me encantaría conocer un poco más esas otras metodologías, si me quieren explayar un poco más en el chat, pero bueno, ahí espero que puedan estar viendo los resultados. Ganó Calicatas la mayoría, casi 30 personas usan esta metodología, mientras que sondas y herramientas con hardware a campo están en segundo lugar, humedad tacto en tercer lugar. Interesante, ustedes, mirá, la bomba Yolander, sí, bueno, esa no nos olvidamos de poner como técnica para decidir. Te esperaba esta mayoría en calicatas, y tenemos mucha, a pesar de ser no tan eficiente, también tenemos sondas y hardware a campo, ¿no? Pablo, Sí, María. era esperable el número de personas que usaran Calicata en la técnica, yo creo que más utilizada. Y claro, efectivamente la bomba de Cholander era una opción que no le habíamos agregado a la encuesta, y hay campos que usan la bomba de Cholander, y, y qué bueno que lo estén usando. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, Sí, se escucha bien. Perfecto. Adelante. Bueno, muchas gracias Pablo, gracias Vicky por brindarme este espacio. Continuando, bueno, con todo lo que mi compañero le estuvo comentando sobre el cultivo de nogal, y bueno, frente a esta situación de déficit hídrico por la que estamos atravesando, yo les quería comentar, bueno, cuál es el rol de Quilimo Apino. Quilimo es una herramienta en el manejo de riego en la agricultura, utiliza Big Data, es decir, el procesamiento de un montón de datos para determinar cuándo y cuánto regar, que bueno, es lo que a tanto nos interesa a nosotros, y para hacer un mejor uso de este recurso, ¿no? Bueno, en esto, acá es importante que les quiero destacar que nosotros trabajamos sobre un balance hídrico que se alimenta de la interacción de datos satelitales, climáticos y datos del mismo campo. Y bueno, como en todo balance,
hay entradas y salidas. Las entradas en este caso están dadas por los ríos y las lluvias, y las salidas, bueno, por la evapotranspiración, que es decir, la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. Además, las pérdidas de agua por drenaje superficial, por percolación, escorrentía. En este gráfico también pueden ver que hay un casé que es bastante estandarizado, un casé teórico como el que mencionaba Pablo anteriormente, como se suele usar, por ejemplo, el de la FAO, y bueno, se ve que hay un valor de casé inicial, uno medio y después uno final. Para nosotros, bueno, no es algo estático el casé, sino que es más dinámico y es diferente para los diferentes tipos de cultivo, para los diferentes estados fenológicos del cultivo y a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Como ya les mencioné antes, de la interacción de datos satelitales, meteorológicos y del mismo campo. A partir de las imágenes satelitales, nosotros vamos a obtener las imágenes de NDVI de cada uno de los diferentes sectores. Obtenemos un valor diario de NDVI, y con ese valor, por medio de logaritmos propios de Quirimo, obtenemos un valor de KC, un coeficiente del cultivo. Actualmente trabajamos con varios satélites como Sentinel, Landsat, MODIS. Actualmente incorporamos imágenes de alta resolución de Planet también. Con de los datos meteorológicos que los obtenemos a partir de estaciones meteorológicas que se encuentran cerca del campo donde estamos trabajando. Actualmente tenemos una red de estaciones en todos los sectores que trabajamos, tanto en Argentina como en Chile, inclusive en Uruguay y Perú también. Bueno, de acá vamos a ir tomando datos de humedad, de temperatura, de radiación, de velocidad del viento. Todos estos datos se van a procesar, y mediante, de la fórmula de Penman-Monteith se calcula la evapotranspiración potencial, ¿no? A este valor nosotros lo vamos a afectar por el KC diario que mencioné anteriormente, y así vamos a obtener la evapotranspiración real de nuestro cultivo. Esto nos permite a nosotros conocer de mejor manera cuál es la demanda que va a tener, y así poder proporcionarle agua por medio del riego, que realmente es la necesaria para nuestro cultivo. Con respecto a los datos del huerto, a los datos del campo, en la primera reunión con el productor nos ponemos de acuerdo en qué sectores van a ser los que se van a monitorear, nos proporcionan el shape de cada lote, de cada sector, hacemos una caracterización de los suelos para conocer cuánto es el agua útil que puede almacenar, a qué profundidad podemos hacer el balance, cuál es el sistema de riego que utilizan, cuál es la eficiencia de ese sistema, y entre otras cosas. Y con toda esta información y la integración de todos estos datos, partimos nuestro balance con un estado inicial de agua. A esto, después diariamente le vamos a ir restando la evapotranspiración real, le vamos a sumar las lluvias, los riegos, y esto nos va a dar el contenido de agua útil diaria que vamos a ir teniendo en una curva de agua útil, que vamos a ver más adelante. Acá les traje, para que vean cómo se ve la plataforma, les traje un ejemplo de uno de los campos de nuestros productores. Acá pueden ver, pueden visualizar que es simple, que es claro, es bastante práctico porque tenemos todos los datos de lote por lote en una sola pantalla. El usuario puede acceder tanto por computadora, con su usuario y contraseña, y también por el celular, y tenerlo ahí en todo momento. Por ejemplo, acá, pueden seleccionar el lote, a la izquierda se puede seleccionar el lote, sale el nombre del campo, el umbral actual de este balance, el riego acumulado en milímetros, cuál es el cultivo, cuándo es la fecha que se inicializó este balance, la recomendación que nosotros le damos de riego, que ya lo voy a explicar un poquito más adelante mejor. Más abajo tienen la imagen de NDVI del lote, perdón. Y en este caso tenemos seleccionada la curva de evapotranspiración. Como pueden ver, hay dos curvas, una que se refiere a la evapotranspiración potencial, que es ese valor que obtenemos de las estaciones meteorológicas, como les comenté, y después está en color naranja, sale la que es la evapotranspiración del cultivo, ¿no? La que ya es afectada por nuestro KC. Acá pueden ver cómo es el balance.
a medida que el productor va ingresando los riegos, son las barritas de color rojo que se observan, y en verde son las lluvias que se han producido. Este balance más o menos arrancó con un 70% de humedad, y bueno, a medida que se fueran ingresando los riegos, la curva de agua útil, que es la curva de color azul, se ha ido actualizando, ¿no? En este caso, nosotros fijamos un umbral al 80%, que es la curva de color, la línea de color naranja que pueden apreciar. Este umbral, bueno, se fue acordado con el productor. Nosotros siempre recomendamos que no sea algo estático, sino que sea variable a lo largo de toda la temporada. Pero bueno, justo esta temporada arrancó el 22 de enero, así que eso también tiene un sentido de que se haya mantenido así hasta ahora. Más adelante les voy a mostrar otro ejemplo, otro balance, donde ha sido diferente. Bueno, esta curva depende mucho de la estrategia del productor, de sus expectativas. Por ejemplo, en este momento que estamos pasando de déficit hídrico, la expectativa es, bueno, cómo disminuir el consumo de agua sin disminuir nuestro rendimiento, ¿no? Bueno, a ver, les muestro la que continúa. Acá tengo seleccionado la curva del KC, si pueden ver abajo. Este es cómo se ha ido modificando la curva, cómo ha ido la curva a lo largo de esta temporada, desde el 22 de enero hasta el día de la fecha. Acá, bueno, este es el otro ejemplo que les mencionaba de balance hídrico, modificando el umbral. En este caso, con el productor la estrategia fue otra, fue comenzar con un umbral del 60%, y bueno, en un periodo más crítico de mayor necesidad del cultivo, se subió el umbral, y se mantuvieron las recomendaciones de riego un poco más arriba, ¿no? Bueno, ¿por qué somos eficientes? Acá les quería mostrar esto, de la diferencia que hay entre el KC teórico versus el KC de Quilimo. Les puse el ejemplo de 3 lotes diferentes en 3 regiones diferentes. Hay 2 de Chile, uno en Linares y el otro en Las Cabras, y otros en Mendoza, en Villa Seca. Como pueden ver, un KC teórico estático, todo el momento está por encima de lo que sería nuestro KC, que nosotros calculamos. Entonces, si se usaran los datos de evapotranspiración, como muchos usan, y afectado por este KC teórico, quizás todo el tiempo estaríamos como sobreregando, ¿no? Sobreestimando el riego que deberíamos hacer en nuestro cultivo, y derrochando agua. Entonces, bueno, esto es lo que les quería mostrar, que inclusive siendo el mismo cultivo en 3 regiones diferentes, los KC son completamente diferentes, y bueno, eso es como la importancia, ¿no? de hacer un monitoreo lote por lote, a pesar de tener, bueno, un mismo cultivo. Acá, bueno, les quise mostrar un poquito de las imágenes que logramos tener a lo largo de la temporada. Son muchas más imágenes, pero bueno, las puse como algunas para que ustedes puedan ir apreciando cómo es la secuencia a lo largo de toda la temporada, y que bueno, tienen imágenes aproximadamente cada 5 días, en algunos casos menos. Y bueno, estas imágenes ustedes las pueden ir viendo día a día, a medida con la plataforma. Cada vez que ingresan tienen la imagen actualizada, y al finalizar la temporada nosotros siempre generamos un informe donde les damos todas las imágenes de su sector por sector, y bueno, pueden apreciar, y también eso les puede ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Bueno, acá la recomendación. Como pueden ver, en la recomendación dice regar 7 horas 30 minutos, o sea, lo que sería 20 milímetros en 7 días. Como pueden ver, es una recomendación simple, es concisa, está en milímetros y también en horas en esta ocasión, por la comodidad del productor. O pueden solamente elegirlas en horas, o pueden solamente estar en milímetros, depende de lo que necesite. Y también es importante que hay una recomendación que dice no regar cuando no es necesario. Esto creo que es bastante importante, porque no siempre debemos estar sobre regando. Hablábamos de cuidar el recurso, así que también está esa recomendación. Actualmente las recomendaciones son 2 veces por semana, o una, en este caso es 1 vez por semana, por eso es en 7 días, que se recomiendan esos 20 milímetros. Quiero destacar también que, si bien, bueno, las recomendaciones son automáticas, a partir de todos los datos que nosotros fuimos ingresando al sistema, de los datos climáticos, los datos satelitales, los del campo,
y la estrategia que seguimos con el productor, quiero destacar que bueno, hay un equipo en soporte técnico, de que somos todos ingenieros agrónomos, que verificamos que estas recomendaciones sean correctas, sean las óptimas para cada campo, para cada lote, y bueno, según lo acordado con el productor, ¿no? Acá les muestro cómo es el ingreso de los riegos y de las lluvias. El productor lo puede hacer, es muy simple, simplemente tienen que hacer clic en el logo de precipitaciones, y les abre una ventanita como la que se muestra arriba, donde pueden ingresar la fecha de la precipitación y los milímetros. Y los riegos es lo mismo, hacen clic en riego, y les da las fechas para colocar los riegos, y los milímetros de riego que hicieron, o las horas de riego que tuvieron, y inclusive si por ahí es más de un día que estuvieron regando, también pueden poner como una, bueno, de tal día a tal día hubo un riego de tantos milímetros, ¿no? Bueno, como para ir culminando, pero no menos importante, quise poner esta filmina para que ustedes puedan observar, con el objetivo, bueno, de estar conectados, y sobre todo en estas circunstancias, y bueno, con las necesidades o consultas que puedan surgir a lo largo de toda la temporada. Está el logo de WhatsApp, ustedes pueden hacer clic ahí desde la plataforma, y automáticamente los llega al WhatsApp, al número de su ejecutivo de cuenta, para que nosotros, ejecutivo de cuenta, lo llamamos a la persona, al ingeniero que está en soporte y que se dedica a observar su campo, ¿no? Entonces, ustedes le pueden preguntar, hacer consultas, ellos van siguiendo todo desde que se da de alta hasta que finaliza la temporada. Bueno, está para acompañar y ayudar al productor en lo que necesite. Inclusive no siempre por ahí hay dudas o consultas, sino simplemente, bueno, comentar en qué periodo está el cultivo, cómo les está yendo, bueno, si hay algún problema con el agua, si necesitan cambiar la estrategia porque surgió algún inconveniente a la mitad de la temporada o al finalizar, muchas veces algún equipo roto o lo que sea. Estamos como a su disposición, ¿no? Bueno, Vicky, yo creo que acá tenías algunas consultas vos hacia los... Sí, antes de ir a la parte de mis dudas, que yo les quiero hacer algunas preguntas al público, me gustaría que podamos ir respondiendo algunas de las consultas que van apareciendo. Hay una que se refiere al umbral, que dice, no sé si lo mencionaron, pero la curva naranja del umbral no será igual en cada momento del cultivo. ¿Esto el sistema lo contempla? Dice Manuel Viera. Claro, no es igual a lo largo del ciclo. Nosotros justamente recomendamos que no sea igual, sino que vaya variando de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, en periodo crítico siempre subimos el umbral por un periodo de tiempo. Eso lo vamos hablando y conversando con el productor. Es muy importante en ese periodo que el productor nos vaya comentando cómo está el cultivo, si ya está, en qué estado fenológico está, y para ir modificando justamente la curva, ¿no? Según el requerimiento que tiene en ese momento. Bien, hay una pregunta más que dice, ¿han evaluado reducir el aporte de agua en algunos momentos fenológicos para ahorrar agua sin afectar la calidad? Sí, yo creo que sí. Inclusive hay algunos, bueno, Vicky, creo que en la página hay algunos casos que se han hecho, casos de éxito, que se pueden ver informes, donde se pudieron reducir los litros de agua aportados, y el rendimiento no disminuyó. Inclusive yo estuve hablando con un productor de Mendoza hace poco, y me estaba comentando que, bueno, que los rindes habían sido inclusive superiores al año anterior, que le ha habido mucho mejor este año, así que, y el consumo del agua también lo había reducido bastante. Bien, después también, Pablo, esta pregunta quizás vos puedas ayudarnos. ¿Cuál es la etapa fenológica crítica de riego en nogal, aparte de floración? Lo nombré en la presentación, eran dos periodos bien críticos que son los picos radiculares, que son al inicio de primavera, y el otro más o menos como en enero, febrero, más o menos, sale en la curva de la fenología. Esos son momentos muy críticos e importantes. Bien. Después, bueno,
Hay algunas dudas que son muy puntuales dentro de cada una de las fincas que, bueno, sí, después las vamos a ir respondiendo uno a uno, porque ameritan a veces mucho análisis, no solamente de una variable, sino de múltiples variables, así que todas las dudas que sean muy específicas las vamos a anotar, las vamos a responder luego por privado, pero está bueno, es muy interesante muchas de las dudas que se fueron planteando. También tenemos a nuestro equipo que fueron respondiendo algunas de las dudas que en vivo mientras estaban haciendo con respecto a riego presurizado. eh, y bueno, algunas que otras quedaron dando vuelta. Dice, entiendo que el KC se deriva del vigor de las imágenes satelitales, dice Fernando. Un cultivo manejado en condiciones inferiores a la óptima, es decir, bajo el nivel de riego, mostraba bajo vigor y por ende se recomendará menor riego. Quizás lo que se necesitaba era regar más. ¿Cómo se analiza? Entonces la pregunta creo que va por el lado de si solamente tenemos en cuenta las imágenes satelitales, que es confiable la recomendación de riego. Creo que por lo que pregunta, o sea, no solamente trabajamos con las imágenes satelitales, como le comenté antes, es como una integración de varios datos, ¿no? No solamente nos basamos en la imagen satelital. Sin embargo, también hay factores de estrés que nosotros están en el sistema, en las fórmulas, porque una planta, bueno, estresada no va a consumir la misma agua que consumiría una planta que no lo esté, ¿no? Entonces, esos factores de estrés también se activan y cuando a la hora de dar la recomendación también se tienen en cuenta. Por eso también creemos que es súper importante el poder hablar con el productor y saber momento a momento cómo está en las plantas, cómo está el cultivo, si tiene algún inconveniente o no, porque eso también nos ayuda a nosotros a ir viendo estas eficiencias e ir controlándolas mejor, ¿no? Perfecto. Claro, y un Sí, poco también sumando a la respuesta que creo que fue Fernando el que preguntó, no es solamente el vigor lo que mide la imagen NBI, también mide actividad fotosintética, entonces son más de una variable que no es solo vigor, para que lo tengan Ok, presente. también. bien, bueno, Manuel dice, ¿podrán volver a mostrar la curva fenológica? Si querés volver, Mari, sobre esa slide. De todas formas, a todos los que están presentes les vamos anticipando que esta presentación se las vamos a mandar a sus correos electrónicos para que la puedan revisar con tiempo, con más detenimiento, hay mucha información. De hecho, esta es solamente la punta del iceberg para comenzar a entender el cultivo, comenzar a entender las relaciones del agua, de fenología y de riego. Así que está bueno contemplar todas las posibilidades que hay, ¿no?, dentro de la toma de decisión de riego y cómo el Big Data puede ser un aliado en esto, ¿no? Cómo la agricultura puede volverse cada vez más eficiente, pero la clave está en entender que no se puede hacer eficiente lo que no se mide. Entonces, bueno, tomemos todas las variables que podemos medir y la hagamos una herramienta. Básicamente eso es Quilimo y eso es lo que sintetiza estas recomendaciones de riego que nosotros hacemos tan precisas, ¿no? Sí. Algunas dudas que están siendo contestadas, pero bueno, yo no me quiero detener mucho en preguntas muy específicas que quizás atañen a un análisis más severo. Sin embargo, me quedo con alguna conclusión que me puedan hacer Pablo, Marina, sobre todo lo que vinieron hablando, comentando del cultivo, comentando de las herramientas disponibles para hacer mejor uso de la información. No, sin duda, como veníamos planteando, que es importante que tengamos una integración para tener una mayor precisión sobre lo que estamos haciendo. Integrar, bueno, verlo como un todo, ¿no? El suelo, planta y el ambiente, no quedarnos en una sola cosa. Por ahí con la calicata nos perdemos de ver otras cosas más sobre el cultivo, nos quedamos solamente en cómo es el agua en el suelo.
si bien podemos sacar otra información, pero creo que siempre es importante verlo como un todo, como un sistema integrado, y no ver cada uno de los factores, sino todos en un conjunto. Y esto también nos ayuda, bueno, a trabajar de manera más óptima, a hacer un mejor uso del recurso, y de esta forma también ser más amigables con el ambiente, que creo que eso es mucho lo que buscamos con Quilimo. Y bueno, y en este momento crítico también de que tenemos problemas con el agua, de ver cómo podemos disminuir este consumo sin disminuir los rendimientos también, ¿no? Porque todos necesitamos que nuestros cultivos rindan de la mejor manera posible. Bárbaro. Así que, Me gusta eso. esa reflexión. Voy a hacer una última consulta al público, que es, bueno, todas las dudas que quedaron dando vueltas, ya saben, se las vamos a responder por privado, y antes de finalizar, quiero cerrar un poco con qué queremos hacer después de esta presentación. Nosotros podemos contactarnos con ustedes vía llamada, mandarles más información sobre cómo opera Quilimo, y también si tuvieran de repente la necesidad de incorporar este tipo de herramientas para tomar decisiones de riego, pueden hacer una cotización de nuestro servicio. Estamos a disposición. Siempre vamos a brindarle la mayor cantidad de información necesaria para poder ayudarlos, y bueno, ya con esto vamos cerrando. También quiero agradecer a todos los que nos apoyan en estas charlas, al CREA, a SP Riego, a MT Agro. Les quiero agradecer, Pablo, Marina, si querés pasar la última slide, en donde ya estamos con los agradecimientos. Les quiero agradecer por la presentación muy completa. La verdad es que hacen falta estos espacios para poder habilitar la experiencia, ¿no?, de todos los productores y asesores, que también enriquecen nuestra tarea, porque si bien nosotros hacemos estos análisis, nunca sería posible sin que nos abrieran sus campos, sus tranqueras y sus propias experiencias. Cada campo es un universo, así que bienvenidos a estas charlas y a estos debates que desde luego se enriquecen con su participación. Bueno, no tengo más nada que decir. Marina, Pablo. No, nada, agradecer a todos los participantes, como vos dijiste, por estar acá, para todos los productores que seguimos, como vos decís, por brindarnos también su apoyo para de todos seguir creciendo y mejorando, obviamente, para ellos. Así que muchas gracias, y bueno, seguimos en contacto para quien lo necesite, de poder brindarle más información o lo que necesite también. Lo mismo, yo me sumo a las palabras de Marina y agradecerle a todos por la participación. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Los vamos a estar contactando por nuestras redes sociales, porque tenemos la semana que viene la presentación de uva de mesa. No, miento, es la de vid vinífera. La de uva de mesa fue la semana pasada, sigue vid vinífera, y también buenas prácticas de riego. Estamos explorando cuáles son los rendimientos máximos en cultivos de invierno en extensivo, así que también para el que quiera sumarse a esta charla, que ya va por otro lado, más para el público argentino y más que nada en Córdoba y Buenos Aires, bienvenidos sean todos. Así que les agradecemos la participación, a las personas que quedaron hasta el último, muchísimas gracias, y vamos. Perdón, se me apagó el micrófono. Vamos a estar en contacto. No tengo nada más que decir, gente. Agradecida, y nos seguimos vía redes sociales y correo electrónico info@quilimoactech.com. Que sea hasta la semana que viene o por redes. Hasta luego. Hasta luego.